Bien, ahora vamos a comenzar con la unidad número 5, que es la que formalmente me detalla la sintaxis de los lenguajes de programación. Esto es más o menos un panorama de lo que vamos a ver. Y vamos a considerar dos aspectos de los que estuvimos mencionando anteriormente. Dijimos que para realizar el procesamiento de los programas escritos en determinado lenguaje de programación, podíamos comenzar estudiando las palabras y cómo se forman esas palabras a través de caracteres individuales. ¿Cómo podemos hacer una especificación formal de esas palabras para que sea posible detectar errores como el que está subrayado ahí, de un nombre mal escrito? Lo vamos a hacer a través de una notación que son las expresiones regulares, que como dijimos antes, se basan en las gramáticas regulares según la clasificación de Chomsky. Con eso nos vamos a encargar de la sintaxis léxica. Por otro lado, las palabras me van a permitir formar sentencias completas, como por ejemplo el for que está subrayado ahí, y yo voy a tener el problema de detectar cuándo o validar cuándo una sentencia está correctamente escrita. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de una notación que se utiliza para las gramáticas libres de contexto. Esa notación ya vamos a ver que es la notación BNF. Esta me va a permitir, junto con la sintaxis léxica, realizar la sintaxis completa o especificar la sintaxis completa de un lenguaje de programación. Bien, ¿por qué recurrimos a estas cosas aparentemente complejas a primera vista para tratar de especificar un lenguaje de programación? Porque tiene varias desventajas especificarlo informalmente. Acá vamos a considerar la especificación completa de un lenguaje de programación, que incluye la sintaxis y la semántica. ¿Cuáles serían las desventajas de una especificación informal? Sería una especificación así nomás, que me faltaría una descripción precisa para poder detallar en los manuales del lenguaje a los que yo recurra para programar. Eso tiene que ver con la sintaxis. Por otro lado, no puedo especificar completamente el comportamiento o el efecto de las instrucciones del lenguaje para todos los casos de ejecución posibles. Por lo tanto, no puedo estar seguro de todos los cómputos que se pueden realizar. Eso tiene que ver más que todo con la semántica. Entonces, no es posible realizar verificaciones a los programas. No los puedo automatizar a las verificaciones. Ni tampoco le puedo asignar una independencia con la máquina en la que yo vaya a implementar el programa. Porque si yo no puedo especificarlo formalmente, tampoco lo va a poder hacer el que construye el compilador del lenguaje. Puede tomar una interpretación un determinado desarrollador del compilador y otro puede tomar otra especificación, dependiendo del criterio de que hayamos tenido cada uno. Por otro lado, si contamos con una especificación formal de la sintaxis y la semántica, tenemos las ventajas que antes eran desventajas. Podemos tener una idea precisa del tipo de cómputo que vamos a hacer para todos los tipos de cómputo, sin necesidad de probar y ver si funciona cada uno. Y podemos obtener un nivel de estandarización del lenguaje. Entonces, el que vaya a construir el compilador va a tener una definición exacta del lenguaje que me lo va a volver independiente de la máquina e independiente del criterio del que construye el compilador. También, si existe una definición formal, yo puedo realizar validaciones, tanto de sintaxis como de semántica. Ya vamos a ver más adelante cómo.
Entonces, yo podría utilizar una definición formal de un lenguaje de programación más que la definición informal que usamos antes, que era la notación que sea legible tanto para máquinas como para seres humanos. Y podría decir que un lenguaje de programación me incluye una descripción de su sintaxis, que sería su forma o su estructura, para esa descripción nosotros vamos a utilizar en esta unidad las gramáticas libres de contexto y las expresiones regulares, como decíamos al principio. Y la definición del lenguaje también me va a implicar una semántica, que yo voy a tener que expresar de alguna manera los efectos de las sentencias. Desafortunadamente para este caso, no como el de la sintaxis, que en el que existen esas dos formas aceptadas, acá no existe un método universalmente aceptado para poder especificar semántica. Así que vamos a ver varios en una de las unidades que está más adelante.